Existe una trampa silenciosa disfrazada de cuidado y amor que casi me robó mi propia vida. No fue una jaula de barrotes, de hierro frío y candados, sino una de cristal, transparente y aparentemente inofensiva. Dentro de ella, me sentía una pieza de museo, delicada y valiosa, observada, protegida, sí, pero sin voz ni movimiento propio. Mis días se volvieron una exhibición, mi existencia una vitrina. Lo sé porque caí en ella, y por poco me pierdo para siempre, desdibujada, desvanecida, en el reflejo de lo que otros querían que fuera. Me convertí en una prenda valiosa en mi propia casa, admirada, elogiada por mi buen comportamiento, pero sin autonomía, sin la libertad de respirar mi propio aire, de tomar mis propias decisiones, de ser simplemente Gemma. Mi nombre es Gemma, y tengo 83 años. No soy una víctima, no me vean así. Soy una mujer que redescubrió su fuerza, que se negó a ser definida por su edad o por las expectativas ajenas. Y lo que voy a revelar ahora, esta verdad que me costó lágrimas, noches de insomnio y una lucha interna feroz, puede ser la diferencia crucial entre que vivas tus años dorados con la dignidad que mereces, con la plenitud de tu ser, o que te conviertas en una sombra de lo que fuiste, un eco de tu propia vida. Si estás en ese punto donde sientes que tus decisiones ya no son tuyas, que tu espacio personal se encoge día a día, que tus seres queridos, con la mejor de las intenciones, están asfixiando tu espíritu con su cuidado, este video es una alerta, una señal que el universo te está enviando, una mano extendida, para que no caigas en la misma trampa, o para que encuentres la salida si ya estás dentro. Quédate conmigo, porque la historia de cómo recuperé mi libertad, de cómo volví a ser la dueña de mi destino, de cómo rompí esa jaula de cristal, puede enseñarte a no dejar que te la arrebaten. Puede ser la chispa que encienda tu propia revolución silenciosa, tu propio grito de independencia. Si mi viaje te toca de alguna manera, si sientes un eco en tu corazón, si una parte de ti se reconoce en mis palabras, escribe en los comentarios, Gemma, te estoy escuchando. Así sabré que no estoy hablando sola, que mi experiencia puede servir de faro para alguien más, que mi lucha no fue en vano. Siempre fui una mujer de espíritu libre, incluso antes de que la palabra independencia se pusiera de moda. Desde joven, me gustaba tomar mis propias decisiones, forjar mi propio camino. Incluso después de que mi amado esposo, Ricardo, partiera hace 5 años, no me dejé vencer por la tristeza. Su ausencia dejó un vacío inmenso, claro, pero también me dejó un legado de fortaleza y la convicción de que la vida, a pesar de todo, debía ser vivida plenamente. Mi casa, en mi tranquila ciudad natal, con sus calles arboladas y su ritmo pausado, era mi santuario. Cada rincón, cada objeto, contaba una historia, mi historia. Allí, en mi estudio, un espacio lleno de luz y el aroma a trementina, pasaba horas, pintando. Mis lienzos, a menudo abstractos, llenos de colores vibrantes y formas audaces, reflejaban la vida que aún sentía bullir dentro de mí. Mis pinceles eran una extensión de mi alma, y cada trazo era una conversación íntima con el mundo, una forma de expresar lo que las palabras no podían. No era solo un pasatiempo, era mi terapia, mi pasión, mi forma de seguir conectada con la belleza y la creatividad. También era una activa voluntaria en el centro comunitario, organizando talleres de lectura para adultos mayores, compartiendo la magia de las letras y visitando a los que no podían salir de casa, llevándoles un poco de compañía y una sonrisa. Mi agenda estaba llena, mi mente activa, mi corazón contento. Me encantaba mi rutina, el café de la mañana en mi porche, escuchando el canto de los pájaros, las llamadas a mis amigas para ponernos al día, las tardes inmersa en mi estudio, las reuniones del club de ajedrez donde mi mente se agudizaba con cada jugada. Era una vida plena, elegida por mí,
con sus pequeños desafíos que me mantenían alerta y sus grandes satisfacciones que me llenaban el alma. Mis hijos, Ana y Luis, vivían en ciudades diferentes, con sus propias vidas y familias, pero siempre estaban al tanto. Me llamaban con regularidad, me visitaban en fechas importantes, y yo valoraba su preocupación, su cariño. Nunca me sentí una carga para ellos, ni ellos me trataron como tal. Yo manejaba mis finanzas con rigor, mis citas médicas las agendaba yo misma, y mis viajes ocasionales para visitar a mis nietos eran planeados con entusiasmo y autonomía. Mi libertad era mi tesoro más preciado, la base de mi felicidad y de mi identidad. Creía firmemente que la vejez era una etapa para cosechar lo sembrado, para disfrutar de la sabiduría acumulada, para explorar nuevas facetas de uno mismo, no para ser relegada a un segundo plano, a la inactividad forzada. Tenía mis achaques, claro, como cualquier persona de mi edad, un dolorcito en la rodilla, la vista que ya no era la de antes, pero nada que me impidiera seguir siendo la Gema que siempre fui, autónoma, decidida y llena de vida, una mujer que, a sus 80 y tantos, aún tenía mucho que dar y mucho por vivir. El cambio comenzó hace un año, con un pequeño incidente que, en retrospectiva, fue el primer ladrillo de mi jaula de cristal. Una tarde, mientras subía las escaleras de mi casa, sentí un mareo repentino. No fue nada grave, solo un instante de desequilibrio. Logré sostenerme de la barandilla antes de que mis rodillas flaquearan, pero el susto fue grande. Mi corazón latió con fuerza por unos segundos. Llamé a Ana, mi hija, para contarle, más, para desahogarme que por necesidad de ayuda. Su voz, que siempre había sido dulce y comprensiva, se tiñó de una preocupación que, en ese momento, me pareció excesiva, casi histérica. Mamá, esto no puede seguir así, estás sola, y, si te pasa algo grave, ¿quién te va a encontrar? Es demasiado riesgo. En cuestión de días, antes de que pudiera procesar lo que había pasado, Ana y Luis estaban en mi puerta, con maletas y una determinación que me asustó. No me pidieron que me mudara con ellos, no. En cambio, decidieron que lo más seguro era que ellos se turnaran para vivir conmigo, al menos por un tiempo, hasta que te recuperes del susto, mamá. Al principio, sonó a un gesto de amor inmenso, a una preocupación genuina que me conmovió hasta las lágrimas. Solo queremos asegurarnos de que estés bien, mamá, decían con sus ojos llenos de una aparente ternura. Es por tu seguridad, para que no te pase nada. Y yo, conmovida por su aparente devoción, por esa muestra de amor filial, acepté. Ingenua de mí, no sabía que, al abrirles la puerta de mi casa, al permitirles entrar en mi santuario, estaba abriendo la puerta a una jaula invisible, una que se iría construyendo ladrillo a ladrillo, con cada es por tu bien, con cada déjanos a nosotros, con cada no te preocupes por eso. Mi santuario estaba a punto de convertirse en mi prisión, y yo, sin darme cuenta, les estaba entregando las llaves. Lo que empezó como una visita de cuidado, pronto se transformó en una sutil, pero constante, invasión de mi autonomía, de mi espacio, de mi propia existencia. Mi casa, que antes era mi refugio, mi lienzo en blanco donde yo dictaba las reglas, se convirtió en un lugar de vigilancia, un panóptico donde cada uno de mis movimientos era observado y analizado. Mis hijos, con turnos rotativos que parecían perfectamente coordinados, estaban siempre presentes. Al principio, su presencia era reconfortante, un bálsamo contra la soledad, pero pronto, la comodidad se transformó en una opresión silenciosa. Noté los cambios de inmediato, aunque me costaba ponerles nombre. Mamá, ¿no crees que deberías descansar un poco más? El estudio te cansa, y la pintura huele fuerte, decía Ana, mientras, con una sonrisa amable, guardaba mis pinceles y cerraba mis botes de pintura, dejándolos fuera de mi alcance. Mis horas de creatividad, mi escape,
se vieron reducidas a unos pocos minutos, siempre bajo su atenta mirada. Deberíamos revisar tus cuentas, por si acaso, mamá, ya sabes, con tanto fraude hoy en día, proponía Luis, y de repente, mis estados de cuenta bancarios, mis tarjetas de crédito y mi chequera estaban bajo su custodia, supuestamente para mi protección. Cada gasto, por pequeño que fuera, debía ser justificado, aprobado. Me sentía como una niña a la que se le da una mesada. Mis salidas al centro comunitario, mis talleres de lectura, mis visitas a los vecinos, se volvieron demasiado arriesgadas. Mamá, el clima está feo. Mamá, no hay taxis seguros a esta hora. Mamá, ¿no crees que es mejor que te quedes en casa y te cuidemos nosotros? Mis llamadas a mis amigas eran filtradas con un mamá está descansando, la llamo luego, o mamá está ocupada, ¿quiere dejarle un mensaje? Incluso mi correspondencia parecía pasar por un escrutinio silencioso. Me sentía infantilizada, como una niña grande a la que se le debe proteger de sí misma, de sus propias decisiones, de su propia vida. Mis opiniones eran desestimadas con un ay, mamá, no te preocupes por eso, nosotros nos encargamos, tú relájate o, peor aún, con un estás un poco confundida, ¿verdad? Es la edad, ya no estás para esos trotes. Cada vez que intentaba afirmar mi voluntad, cada vez que alzaba la voz para decir yo puedo, me encontraban con una pared de amor y preocupación que me asfixiaba, que me dejaba sin aire. Mis cuadros, que antes eran mi orgullo, ahora eran un riesgo de caídas por los botes de pintura que se podían derramar. Mi club de ajedrez, demasiado tarde para una mujer de tu edad. No es bueno que andes sola por la noche. Me sentía como una planta en una maceta demasiado pequeña, mis raíces estranguladas, mi crecimiento detenido. La soledad, paradójicamente, se hizo más profunda con ellos presentes. Extrañaba el silencio de mi propia casa, el poder decidir qué comer sin que me dijeran eso no es bueno para tu colesterol, cuando dormir sin que me preguntaran ¿ya te vas a acostar tan temprano? ¿A quién llamar sin sentir que mi conversación sería juzgada? Me sentía una carga, a pesar de que ellos insistían en que era un placer cuidarme, que no les costaba nada, pero el cuidado se había convertido en control, el amor en una cadena invisible. Mi identidad se estaba erosionando, no por las tareas domésticas, sino por la constante anulación de mis capacidades, de mi voluntad, de mi esencia. ¿Alguna vez han sentido que su voz se vuelve un eco en su propia casa? ¿Que sus decisiones son tomadas por otros, aunque sea con las mejores intenciones? ¿Que el amor se convierte en una prisión? Si es así, si esta sensación les es familiar, si han vivido algo parecido, déjenme un comentario. Me gustaría saber que no fui la única en esta batalla silenciosa, en esta lucha por mantener mi propia identidad. Un día, escuché a Ana hablar por teléfono con una tía, su voz, llena de un tono de mártir. Me heló la sangre. Sí, tía, mamá está bien, pero ya sabes, a esta edad, necesita supervisión constante. Es por su bien, para que no se ponga en riesgo. Es un sacrificio, pero alguien tiene que hacerlo. Me hirió más que cualquier regaño, más que cualquier prohibición. No era una persona, era un riesgo, una necesidad de supervisión, un sacrificio. Era una pieza de cristal, frágil y sin voluntad. Una carga que ellos llevaban con resignación. La gema pintora, la gema voluntaria, la gema independiente, estaba desapareciendo bajo una capa de cuidado excesivo, de amor asfixiante. Me sentía atrapada, sin saber cómo salir de esa jaula invisible que mis propios hijos habían construido con el ladrillo del amor malentendido, con la argamasa de la preocupación desmedida. La desesperación comenzaba a anidar en mi pecho. ¿Sería este mi final? ¿Convertirme en una sombra, esperando el último aliento? El punto de quiebre llegó un martes,
Un día que parecía insignificante, pero que se grabó a fuego en mi memoria como el día de mi renacimiento. Mi mejor amiga, Elena, con quien compartía mi pasión por la pintura y 1000 secretos más, había fallecido. Elena era mi confidente, mi cómplice en la aventura de envejecer con alegría. Su muerte me golpeó con una fuerza inmensa. Era mi deseo ir a su funeral, despedirme de ella, honrar su memoria, llorar su partida junto a otros amigos. Era una necesidad del alma, pero cuando se lo dije a Ana, su respuesta fue tajante, sin espacio para la discusión: mamá, es demasiado lejos, el clima está feo y no estás en condiciones de ir a un evento tan triste. Te vas a poner mal, te vas a deprimir. Es mejor que te quedes aquí. Nosotros la recordaremos por ti. No era una sugerencia, era una orden. Me estaban negando mi derecho a sentir, a despedirme, a vivir mi duelo, a ser humana. Me estaban negando mi humanidad. En ese momento, mientras Ana hablaba por teléfono con Luis, organizando mi día sin mí, escuché a Luis decir, con un tono de condescendencia que me hirvió la sangre: sí, es mejor así. A esta edad, los viejos se ponen sentimentales y hacen tonterías. Hay que protegerla de sí misma. La palabra tonterías resonó en mi cabeza como un trueno. Tonterías. ¿Mi dolor era una tontería? ¿Mi necesidad de despedirme de una amiga de toda la vida era una tontería? No era una niña. No era una incapaz. No era una vieja que hacía tonterías. Era Gemma, y tenía derecho a sentir, a decidir, a vivir mi vida hasta el último aliento. La humillación fue el catalizador, la chispa que encendió la pradera seca de mi resignación. En ese instante, una furia fría y una claridad cegadora se encendieron en mi interior. Una llama que creía apagada para siempre. No iba a permitir que me convirtieran en una muñeca de porcelana, en un objeto inanimado. Iba a recuperar mi vida, mi dignidad, mi voz. Y lo haría desde mi propia casa. Decidir es la parte fácil. La parte difícil es enfrentar la resistencia de aquellos que, con la mejor de las intenciones, se han acostumbrado a controlarte, a decidir por ti, a creer que saben lo que es mejor para tu vida. Esa misma noche, mientras mis hijos dormían, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior, tomé mi viejo teléfono de botones, ese que ellos consideraban obsoleto y que, por fortuna, no revisaban. Recordé un número que había guardado. Hacía años, el de la abogada del centro comunitario, doña Carmen, una mujer fuerte y sabia que daba charlas sobre los derechos de los adultos mayores, con manos que, a pesar de temblar ligeramente, estaban llenas de una nueva determinación. Marqué. La conversación con doña Carmen fue mi salvación, mi tabla de náufrago en medio de la tormenta. Ella me escuchó con paciencia infinita, sin juzgar, sin minimizar mi dolor. Me explicó mis derechos, me dio herramientas, me empoderó, me dio la fuerza para confrontar a mis hijos, no con rabia, sino con la autoridad de quien sabe lo que quiere y lo que merece. Al día siguiente, los reuní en la sala. No hubo gritos, no hubo reproches histéricos. Con voz firme, que me sorprendió incluso a mí misma, les dije: los amo, y sé que su intención es buena, pero me están asfixiando. Esta es mi casa, mi vida, y yo soy capaz de tomar mis propias decisiones. Necesito mi libertad de vuelta. Necesito ser Gemma, no una pieza de museo. Al principio, hubo incredulidad en sus rostros, luego enojo. Mamá, estás siendo injusta, solo queremos tu bien, nos preocupamos por ti, exclamó Ana, con lágrimas en los ojos, intentando usar la culpa como arma. Luis intentó usar la misma táctica de siempre. ¿Estás segura de lo que dices? Quizás no estás pensando con claridad. Mamá, esto es muy serio, pero esta vez, yo estaba preparada. Les mostré la información que doña Carmen me había dado, les hablé de mis derechos, de mi autonomía, de la importancia de la dignidad. En la vejez, les expliqué que el amor no es control,
que el cuidado no debe anular la dignidad, que la preocupación no puede convertirse en una jaula. Fue una batalla de voluntades, una conversación difícil y dolorosa, pero yo ya no era la Gema sumisa, la rana en el agua hirviendo, era la Gema que había despertado. Hoy, un año después de esa confrontación que cambió mi vida, puedo decir que fue la decisión más difícil, pero la más liberadora de mi existencia. Mis hijos, aunque les costó asimilarlo y hubo momentos de tensión, finalmente entendieron. No me fui de mi casa, no necesité hacerlo. Reclamé mi espacio dentro de ella, restablecí mis límites, volví a manejar mis finanzas con total libertad, a organizar mis salidas sin pedir permiso, a pintar con la pasión y la libertad que tanto anhelaba. Mis pinceles volvieron a danzar sobre el lienzo, y mis cuadros volvieron a llenar mi estudio, con vida y color. Mis hijos me visitan, sí, pero ahora como invitados, con respeto por mi autonomía, por mis decisiones. Nuestra relación es más sana, más honesta, basada en el respeto mutuo, no en el control. Ellos aprendieron a confiar en mi capacidad, y yo aprendí a defender mi libertad. Los nietos vienen a mi casa, y ahora me piden que les cuente historias, de mis viajes, de mis pinturas, de mi vida, no solo que les cuide. Es un amor genuino, no condicionado. Mi historia no trata de culpar a mis hijos, trata de la sutil línea entre el amor y el control, entre el cuidado y la anulación. Trata del derecho inalienable de cada persona, sin importar su edad, a vivir con dignidad, a tomar sus propias decisiones, a ser dueña de su propio destino hasta el último aliento. Si tienes padres mayores, por favor, detente un momento y pregúntales, ¿qué quieren ellos? ¿Qué sueños les quedan por cumplir? ¿Qué anhelos guardan en su corazón? No les impongas tu visión de lo que es mejor para ellos, por muy bien intencionada que sea. Respeta su autonomía, su sabiduría, su espacio, su individualidad. Escúchalos de verdad, no solo con los oídos, sino con el corazón abierto, sin prejuicios. Y si tú, como yo, sientes que tu voz se apaga, que tus sueños se marchitan, que se te escapa la libertad, que te sientes atrapada en una jaula de cristal, que sepas que nunca es tarde. Nunca es tarde para retomar el control, para decir basta, para volver a ser tú misma, para reclamar tu vida. No eres una carga, eres un adulto con una historia rica, con sabiduría acumulada, con experiencias valiosas y con el derecho a elegir cómo quieres vivir tus últimos y preciosos capítulos. La verdadera independencia no tiene fecha de caducidad, es un derecho que se gana y se defiende cada día, con cada decisión, con cada aliento. Gracias por escucharme, por dedicar tu tiempo a mi historia, por permitirme compartir esta parte tan íntima de mi vida, y por favor, comparte este video, porque a veces la historia de una persona puede ser el permiso que otra necesita para empezar de nuevo, para despertar, para luchar por su propia libertad. Ahora, si esta historia te resonó, si te hizo pensar en tu propia vida o en la de alguien que conoces, quiero pedirte algo muy importante. Inscríbete en el canal para no perderte más historias como la mía. Historias que inspiran y que abren los ojos a realidades que a veces no queremos ver. Dale me gusta a este video si te inspiró, si te conmovió, si te dio un empujón para reflexionar. Y déjame un comentario contándome, ¿cuál fue la parte de mi viaje que más te tocó? ¿O qué lección te llevas de mi experiencia? Tu opinión es muy importante para mí. Me ayuda a saber que no estoy hablando sola, que mi mensaje está llegando. Y por último, comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con alguien que quizás esté en una prisión de cristal sin saberlo, o con alguien que necesite entender mejor a sus seres queridos mayores. Ayudemos a que más personas encuentren su propia libertad y vivan sus años dorados con dignidad y plenitud.